¿Qué tal, profesor? Buenos días. Voy a proceder a explicar el proyecto final de la materia de dispositivos lógicos programables. En primera instancia voy a explicar la parte teórica, es decir, los elementos usados, los sensores y elementos electrónicos, dispositivos electrónicos. Asimismo explicaré el código usado y al final voy a explicar y demostrar ya el funcionamiento. Primero que nada, el proyecto consta de la regulación de la velocidad de un motor respecto a la distancia medida por un sensor de distancia, en este caso es un sensor ultrasónico, y se ocuparon los siguientes elementos. Como se puede observar claramente, estamos ocupando la FPGA, que en este caso es la D0 Nano, que tiene una Cyclone 4. Y se tiene aquí un sensor ultrasónico de distancia, que es el HCR04. Por otro lado tenemos un convertidor de niveles lógicos, un motor sencillo de DC y el Arduino Uno. Pero explicaré cómo funciona. Primero tengo el sensor ultrasónico de distancia, el cual está conectado a este convertidor lógico. Está conectado a este convertidor lógico porque el sensor trabaja a 5 volts TTL y la FPGA trabaja a 3.3 volts TTL. Entonces, directamente no son compatibles y se podría dañar la FPGA. Por tanto, se utilizó un convertidor lógico bidireccional en el que es muy sencillo de usar. Simplemente tengo por un lado, le debo dar una referencia del voltaje alto, que en este caso son 5 volts, el voltaje bajo, que son 3 volts. Le doy sus referencias junto con la tierra y ya en esta parte tengo canales para voltaje bajo y esta parte canales para voltaje alto. Y es bidireccional, quiere decir que se tiene una conversión de voltajes al instante. Cabe destacar que esto solo funciona para señales digitales, no es como un divisor de voltaje. Y por eso decidí usarlo, porque como este es un sensor digital, va muy bien. Entonces, conecto el sensor a la FPGA y el funcionamiento también del sensor también es muy sencillo. Yo le voy a dar con la FPGA un pulso de 10 microsegundos aquí TTL al sensor. Ah, el sensor lo tengo por aquí, sí. A la parte que se llama trigger, al pin que se llama trigger, le voy a mandar 10 microsegundos. Un pulso de 10 microsegundos. Y él me va a regresar en la otra, en la eco, me va a regresar otra serie de pulsos, las cuales yo voy a leer con la FPGA y se hará una serie de conversiones que están indicadas aquí para obtener la distancia en centímetros que mida ese sensor. Entonces, yo conecto el sensor, pasa por el convertidor lógico a la FPGA, a la entrada. Primero del FPGA le paso al sensor los 10 microsegundos con una salida y luego le regreso del sensor a la FPGA con la señal eco. El Arduino simplemente se utilizó para las alimentaciones de este convertidor lógico, por tanto no considero que sea muy importante su uso porque se puede reemplazar con otra cosa, porque como tal no ocupé ningún periférico del Arduino, simplemente ocupé la alimentación de 3.3 y 5 y las tierras como referencia. Entonces, por otro lado, dentro de la misma FPGA, una vez obtenida la distancia que marca este sensor ultrasónico, se creó una máquina de estados en la que voy a tener, en la que las distintas distancias van a formar un estado, es decir, ahora que muestre el código voy a tener 5, 10 centímetros y así cada estado va a ser una distancia distinta. De acuerdo a la distancia, dentro de la misma máquina de estados, tengo la generación de un PWM. Y en este caso, como esto es un proyecto futuro que se piensa implementar en los robots Minisumo, en este caso cuando el atacante, cuando otro robot está muy cerca, se busca
que se tenga una gran velocidad. Por lo tanto, cuando está un objeto muy cerca del sensor, se va a generar un PWM con un duty cycle bastante grande. En este caso utilicé un duty cycle de 90, y cuando se va alejando va a tender o va a ser prácticamente cero el duty cycle para que el motor no funcione, porque cuando, en este caso en las competencias, el robot no tiene nada cerca, genera ciertos movimientos, pero no va a tener tanta potencia. Y ya dentro de la misma FPGA tengo una salida, que es la del PWM, y que va conectada a, a un transistor que va a funcionar como un switch. En este caso, se lo conecto a la base y voy a estar switchando de acuerdo al PWM generado con el duty cycle. Por otro lado, para conectar el motor, se lo voy a conectar al colector, entre el colector y el VCC positivo, es decir, el voltaje positivo, que en este caso le estoy suministrando 9 volts. Entonces, entre el colector y los 9 volts va el motor, le pongo un diodo. Le pongo un diodo para que, en este caso voy a mostrar el circuito que utilicé para conectar el motor. Es un circuito muy sencillo, en el que simplemente switcheo con ayuda de mi transistor, que en este caso es un 2N2222A, y que creo que es tácito su funcionamiento. Y en este caso este es el diagrama que yo utilicé. Aquí tengo el PWM generado por mi FPGA. Le pongo una resistencia para limitar la corriente. Aquí pongo un diodo para proteger de los picos que tiene al arranque el motor a mi transistor. Aunque como es un motor pequeño, normalmente no tengo picos muy altos. Y aquí está. Entonces, y también se tiene un LED que en este caso no funcionó muy bien porque se consume todo el voltaje. Era un LED indicador, o sea, es decir, que puedo hacerlo con un LED indicador que también va a aumentar o disminuir su intensidad, pero preferí también hacerlo ahora con el motor. Y voy a proceder a explicar el código. Para el código se tiene lo siguiente. En este caso, yo utilicé un lenguaje distinto al que vimos en clase, que es el Verilog, que puedo decir que tiene muchas similitudes con el VHDL, y por ello nos animamos a utilizarlo, ya que por recomendaciones sé que es más utilizado en la industria, entonces quisimos practicar. En este caso se tiene primero una librería, una analogía, es una analogía para el lenguaje C, una librería del sensor ultrasónico. Y en este caso se tiene un módulo que es como el main, nuevamente una analogía con el C. Y tenemos las variables de entrada y las variables de salida. Y en este caso pues son los pines van a ser los pines de mi sensor ultrasónico que como ya había mostrado. Están por acá. Y enseguida tengo la frecuencia. Se va a utilizar la frecuencia del reloj interno que tiene la FPGA, que me parece que es de 50 MHz. Entonces se va a utilizar este reloj interno, que también se puede utilizar, por ejemplo, se podría utilizar un reloj externo como con un N555. Y ya tengo distintos parámetros que son los que van a ayudarme a la lectura. Primero a escupir ese pulso de 10 microsegundos, y luego a recoger esos 8 pulsos que me va a
generar el sensor, y que son los que yo voy a leer para saber la distancia. Y aquí tengo los distintos parámetros. Los wires son como en VHDL, una conexión, como una analogía con los cables. Aquí tengo otro parámetro, que el always, que es en otra analogía, es como un while. Y el posage es que va a cambiar cada que tenga un flanco de subida. Y aquí tengo ya el disparo de las... Por ejemplo, aquí está comentado que tengo ya el disparo de la señal, que le voy a mandar, que es el trigger, aquí de 10 microsegundos, o el eco para recibirlo, y ya, termino. Esta librería la voy a usar en el código principal, que en este caso en Verilog se le suele llamar top, que es una analogía con el main, y lo voy a usar como una función. Por otro lado, acá automáticamente cuando yo corro el programa, el top principal, aquí tengo mi módulo que contiene las entradas y salidas, que es el clock, el ciclo de reloj, las dos, el trigger y el eco, que son los pines del sensor ultrasónico. También tengo unos LEDs indicadores dentro de la FPGA que me van a servir para indicar la distancia también. La salida PWM y el paro, que forma parte de la máquina de estados. Aquí también declaro las entradas y las salidas. Tengo también mis interconexiones, mi ciclo de reloj interno, que va a ser el de la tarjeta, el periodo. Y aquí en esta parte es donde yo tengo, digamos, la función que va a mandar a llamar a mi librería, que en este caso es un archivo Verilog, pero en una analogía es como una librería en C. Entonces lo mando a llamar usando su nombre, usando el gato. Es importante usar el símbolo gato y ya uso comillas. Le mando, por un lado se le mandan ciertos parámetros, y también él me va a regresar, me va a escupir como en una función ciertas salidas, ciertas variables de salida. En este caso la que importa, o sea, la salida principal es la variable de la distancia, que se llama distance row. Entonces, primero tengo una asignación de los LEDs, que se hace directamente para el pin planner de los LEDs de mi FPGA. Y en este caso funciona porque conforme se vaya alejando un objeto de mi sensor, se van a ir prendiendo los distintos LEDs de la tarjeta, y si se le acerca se van a ir apagando uno a uno todos. Por eso es que en los comparadores son mayor que y no mayor igual o algo por el estilo. Y aquí pongo una condición para usar la frecuencia del reloj utilizada. Y esta fue por una parte la indicación de usar la lectura, pues, de un sensor, en este caso de un sensor digital, siendo la primera parte del proyecto. Enseguida se tiene una mezcla dentro del PWM y la máquina de estados, que son las otras condiciones. Para el PWM voy a tener estas dos variables, que son unas variables dummy que van a ayudar para la generación del mismo. Y aquí ya tengo como tal mi máquina de estados y mi PWM. Tengo un always, que va a ser como un while, que va a cambiar en cada flanco de subida. De mi reloj interno, que también aquí ya como se mostró en el código, en automático se le asigna, que en este caso es el pin, me parece que el R8 de la tarjeta es el que contiene al reloj, sí, exactamente, el R8, y programáticamente, sin necesidad de usar en este caso el pin plan, se le asigna. Y ahora, antes de explicar esto que es del case, que es la máquina de estados, voy acá abajo. Tengo que esta variable, que se llama counter PWM, se va a incrementar en cada ciclo de relojes. En este caso se va a incrementar en cada flanco de subida. Y yo aquí dice que voy a ir comparando con mi frecuencia requerida, porque
es obviamente una frecuencia muy alta, la de mi tarjeta, y yo lo voy a usar en un simple motor DC, por lo que yo tengo que reducir esa frecuencia y yo voy a trabajar en este caso a algo común que son a un kilohertz. Por tanto, voy a dividir los 50 megahertz entre un kilo y como resultado son 50.000 hertz, 50 kilohertz, que es la variable con la que voy a ir trabajando en el contador para que como resultado yo tenga una frecuencia de un kilo, que es una frecuencia muy común de un kilohertz. Entonces, yo voy a trabajar con este dato de los 50 kilohertz, que en números hexadecimales, como se indica aquí, es C350 y se indica, como se indica, es un número hexadecimal de 16 bits para que me alcance el registro de memoria. Y entonces, voy a ir aumentando el contador, este contador en cada ciclo de reloj. Y en esta condición me va a servir para que, como tal, se tenga este escalamiento, porque cuando ya sea mayor o igual a estos 50 kilohertz, lo voy a resetear. Y ahora lo importante. Después, este always va a salir cada flanco de subida y se va a asignar el PWM, ya sea en alto o en bajo. Y en este caso, aquí nos dice que va a preguntar si el contador es menor al duty cycle, le vamos a asignar un 1, si no le vamos a asignar un 0. De esta forma yo voy a ir generando mi señal cuadrada para, para generar el PWM. Y ahora bien, el duty cycle es el que se encuentra dentro de mi máquina de estados, que en este caso se utilizó con con esta estructura de programación case, que es algo similar al switch. Yo tengo que el case y la variable que yo voy a estar midiendo es la distance row, por supuesto, que viene del archivo de Ultrasonic, digamos de la librería. Y entonces aquí tengo los diferentes casos, que son parecidos a los de los LEDs. Primero tengo el caso en el que son 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 25 y 40, que en este caso, por ejemplo, en la implementación de los robots Minisumo, ya el dojo a 40 centímetros ya está sobrado porque prácticamente es más o menos de 50 centímetros. El diámetro, no obstante, casi nunca se está en las orillas, por tanto ya está sobrado. Ahora, tengo, por ejemplo, explico uno y los demás son análogos. Tengo que para 5 centímetros, como dije, yo quiero un duty cycle mayor para tener una potencia mayor. Entonces, yo lo quiero de 90%. Por ende, le voy a sacar el 90% a los 50 kilohertz. Y como sabemos, eso es 45.000, que en números hexadecimales es el AFC8. En este caso, dependiendo de la distancia, se tendrá un duty cycle distinto, que es el que se va a ir comparando y es el que va a ir generando un pulso más ancho o más angosto. Tengo aquí, por otro lado, el 75%, el 50%, el 30%, el 25% y finalmente, a una distancia ya de 40 centímetros, ya bastante lejana, que por otro lado también el sensor tampoco es capaz de medir distancias tan largas. Ya se tiene un ciclo del 0%. Y esta es la máquina de estados, porque de acuerdo a los distintos estados, en este caso los estados son la distancia arrojada del sensor ultrasónico. Yo tengo una función que en este caso es generar un PWM de distinta duty cycle. Y hablaba yo de una variable de paro. Esa variable de paro es porque de alguna forma debe haber, como en toda máquina de estados, un estado que pueda terminar la máquina. Entonces, con este paro, en este caso, en esta asignación, que la asignación es cuando yo asigno un 1, un 0, lógico, en un pin de la FPGA. En este caso es un pin de salida.
yo tengo que debe ser menor esta condición que ya expliqué y además con una compuerta AND que el paro, en este caso va a ser un pin de entrada, esté en cero. Esto lo voy a hacer con un deep switch de la FPGA. Con ese deep switch que voy a mostrar acá. Aquí está el deep switch. Me parece que usé el M15. No recuerdo cuál. Vamos a ver, aquí en el pin planner. En el paro, sí, usé el M15. Que en este caso es el deep switch número 3. En este caso, si yo lo presionase, cuando paro sea igual a 1, entonces ya no va a ser el PWM, va a tener una salida 0 y separa ya mi motor y separa mi máquina de estados. Si lo regreso, continúa. Si bien se tienen dos condiciones de paro, porque en este caso en la distancia muy larga ya no gira el motor, pero como tal la distancia de paro general y total es esta entrada lógica debido al deep switch. Y por tanto estos fueron cumpliendo todos los requerimientos del proyecto. Primero tengo la lectura de una señal digital, que en este caso es un sensor ultrasónico de distancia. Con esa distancia, que se trata aquí programáticamente, se obtiene y yo voy a generar mi máquina de estados. Esta es mi máquina de estados. Y en cada caso de mi máquina de estados yo genero un PWM, que es el último requerimiento, para regular la velocidad de mi motor. Ahora bien, hablando un poco antes de la demostración de la asignación de los pines, y agregando que para esta simulación, cuando yo ejecuto el botón de Run, automáticamente se crea este árbol de prioridad de mis archivos Verilog, en el que en este caso el top contiene otro archivo que sería la analogía de la librería, que es el ultrasónico. Y para la asignación de los pines se tiene lo siguiente: el clock interno es el interno de la FPGA, es el R8, el pin R8. Para el eco utilicé como entrada al pin K15 y esto se obtiene aquí del manual de usuario de la FPGA. Y el K15 pues se tiene por acá y así. El K15 que es el 131 y el 131 lo tengo por acá. Es importante que se conecten las tierras correspondientes. En este caso usaron estos dos terminales de headers, entonces es importante ocupar las tierras correspondientes. Y ya tengo los demás, los LEDs que programáticamente no se necesitan aquí indicar, pero los LEDs de la FPGA, que lo coloqué en el pin de 3, el trig y el paro. Y ahora sí, vamos a la demostración. Finalmente, esta es la implementación del circuito. Ahora bien voy a explicar aquí físicamente los componentes nuevamente. Primero que nada tengo mi D0 Nano. Tengo a mi sensor ultrasónico de distancia, que es el HCR04. Como dije, tengo mi convertidor lógico, en este caso de 3.3 a 5 volts. Y como también indiqué, este necesita voltajes de referencia para el voltaje alto, que en este caso en 5, y el voltaje bajo. Por ende utilicé este Arduino, que puede ser sustituido con cualquier otra fuente de voltaje porque no se utilizó ningún periférico de él y no es muy importante. Aquí tengo para la parte de la potencia, aunque es algo miniatura, tengo por supuesto a mi pequeño motor DC, al circuito para el switcheo de este motor, que es un 2N2222A en este caso, mi resistencia limitadora de la corriente, mi diodo protector que va entre el voltaje positivo y una de las terminales del motor, que en este caso es la del colector para el BJT, y mis dos baterías, una que alimenta al circuito de potencia y la del Arduino.
Voy a hacerlo funcionar. En este caso lo tengo con la máquina de estados parada, porque como dije, con el Deep Switch 3, si yo lo tengo en alto, que es el caso ahora, se para la máquina y se para el motor. Entonces primero lo voy al- a pasar abajo y lo voy a hacer funcionar. Quiero destacar que, por ejemplo, dado que estoy grabando aquí cerca de una pared, a veces el sensor tiende a quedarse en un punto fijo, a medir cierta distancia fija, y aunque yo ya le ponga otro objeto, se queda ya estático y ya no puedo cambiar la velocidad. Pero para estos fines demostrativos yo mediante la computadora lo voy a hacer funcionar. Entonces primero voy a quitar el paro de mi máquina de estados, que es con este pequeño dip switch, y vamos a hacerlo funcionar. El objeto que va a detectar va a ser esta calculadora, y como se observa lo tengo cerca, no se prende ningún LED, y conforme lo voy alejando, aquí ya se quedó en este punto fijo, pero se acerca, alejo y se ve que la distancia del motor se va disminuyendo conforme alejo y aumentando conforme acerco. Aquí está 90 de Dory Cycle, y cuando lo alejo tiene que disminuir esto ya parar como tal. Y esto ha sido el funcionamiento de mi motor. Voy a dejarlo que gire a su máximo. Ahora sí está detectándome muy bien mi objeto. Ya ahí se quedó en un punto fijo, como había indicado, está con la pared, y pues ya no lo puedo parar yo con esto. Pero para ello se utiliza, como dije, dos paros para la máquina de estados, dos estados para paro, y entonces con mi dip switch lo voy a parar. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.